En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana informativa. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento en la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a presentarles las informaciones más importantes que destacan en nuestra labor y nuestra responsabilidad informativa. Por supuesto, ya una agenda que está en desarrollo, la del día lunes 21 de febrero. Hay una serie de notas, sobre todo en el contexto internacional, que siguen siendo profundamente preocupantes y generan la inquietud de muchos factores internacionales. En lo nacional también hay algunas informaciones que iremos, por supuesto, que presentando para todos ustedes. Ayer, por cierto, ocurrió una situación muy desagradable que asustó a muchísimas personas que subían a el Ávila en el teleférico, porque se detuvo el servicio. Bueno, y el susto no pudo haber sido mayor. Mucha gente quedó también allí en las cercanías del Parque Nacional, cerca del Hotel Humboldt, en fin, en la zona de esparcimiento, y tuvieron que ser bajadas en jeeps, en este caso. Luego, bueno, la operación se reanudó, pero no es para menos, ¿no? Sobre todo las personas que quedaron en los funiculares allí por muchísimo tiempo, incluso hablan hasta de 3 horas, es la información que se manejaba. Pero bueno, esto forma parte de lo que es la agenda informativa de hoy, pero comencemos a relatar esos detalles que tienen que ver con las notas internacionales. Bueno, fíjense que la situación de Ucrania es sumamente delicada. Ayer hubo reuniones importantes, 2 conversaciones telefónicas entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los Estados Unidos, a través de declaración de algunos voceros, incluso del propio presidente Biden, ratificaron su temor de que en cualquier momento pueda registrarse la invasión militar rusa sobre territorio ucraniano. Macron conversó también telefónicamente con Biden y le pidió la posibilidad, o le presentó la posibilidad de una reunión con Putin, que Biden dijo que aceptaría, pero con la condición de que Rusia se comprometa a no invadir a Ucrania. Esto en el terreno diplomático no es fácil de abordar, sobre todo porque hay una tensión tremenda. Fíjense que otro elemento importante es que en el lado este, donde están factores rebeldes que se oponen al gobierno ucraniano y que han pretendido declarar su independencia como repúblicas, la circunstancia allí es muy delicada. Ha habido bombardeos, ha habido ataques incluso contra un vehículo o caravana donde había un ministro ucraniano. Han disparado misiles, hay refugiados ya. Y esto, de alguna manera, muchos factores en Occidente consideran que se trata pues de una provocación en la búsqueda de que Rusia diga: están atacando, están enfrentándose ucranianos y disidentes o separatistas, y es el momento entonces de actuar. Por lo demás, ayer mismo también se presentó una circunstancia muy particular, porque se renovó la presencia de tropas conjuntas de Rusia y Bielorrusia en la frontera común con Ucrania. Y en este caso, muchos piensan que se siguen desarrollando los preparativos para que llegue el momento final, que se excuse que no hubo posibilidad diplomática, o se diga o se argumente que hay una confrontación en el lado oeste de la frontera ucraniana y que ese pudiera ser el motivo. Claro, hay una serie de exigencias que bien se conocen, recapitulemos sobre ello, de parte del gobierno de Rusia, en cuanto a que quieren el compromiso de que Ucrania no ingrese a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte, y ese es un tema también controversial, y que no siga, en este caso, la OTAN sobre los países que la integran, cercano a las fronteras con Ucrania, colocando misiles o barreras de defensa. Eso es un poco más complicado. La OTAN ha dicho que no, que son países a los que tienen que darle protección frente a un eventual ataque ruso sobre sus fronteras. Así que hay que prepararse para cualquier escenario, rogar de que se logre el acuerdo diplomático
ver si esta semana o tal vez en los próximos días, no sabemos si esta misma semana, pueden reunirse Biden y Putin junto con también sectores de la comunidad internacional, pero particularmente Biden y Putin, a ver si se logra detener la posibilidad de una invasión a Ucrania. Es muy tenso, el presidente de Ucrania, pues Volodymyr Zelensky, insistía en que solo la protección de la OTAN no permitiría una invasión rusa. Solicitaba a la OTAN que abriera el espacio para que Ucrania pudiera incorporarse. Esto es mucho más complejo porque países, incluso con influencia dentro de la OTAN, como por ejemplo Alemania, no quieren involucrarse mucho más allá en este tema, a pesar de que está realizando su gobierno un esfuerzo diplomático, incluso reuniéndose su canciller, pues Olaf Scholz, con el presidente Vladimir Putin. Eso ocurrió la semana pasada. Este jueves está planteada una reunión entre Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, a ver si se logra avanzar. Pero es un terreno muy escabroso, es muy difícil, un terreno donde cualquier descuido y cualquier excusa pudiera llevar sencillamente a esta invasión y posterior confrontación armada, con las consecuencias en este sentido. El Papa sigue pronunciándose y solicitando que se evite esa confrontación. También reaccionan diversos sectores internacionales en diversas naciones protestando y solicitando que no ocurra lo peor. Eso sería una nueva guerra en Europa, después de aquella terrible guerra de los Balcanes, que muchos recuerdan por la crueldad con que se desarrolló. Así que estemos pendientes, porque todo esto, al final de cuentas, aun cuando lejano a nuestras fronteras, tiene influencia. Y como recién ha habido reuniones con representantes de Rusia que han venido al país y ha habido expresiones de apoyo a Rusia por parte de voceros del gobierno venezolano, muchos estiman, entre ellos los sectores políticos de la oposición, que Venezuela se está involucrando en algo que no le concierne, que está muy lejos de sus fronteras. En fin, pendientes, porque eso va a tener un efecto paraguas si ocurriera lo peor en el resto del planeta. Bueno, seguimos. Otras informaciones, tenemos el resumen de los números que ofrece el gobierno sobre la situación de la pandemia, del COVID. El gobierno continúa exhortando a la población a que se vacune. También ha habido reuniones con sectores de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial para tratar de acelerar el plan de vacunación acá en el país. Adicionalmente, se conocen las cifras, ya el número de personas fallecidas, lamentablemente, de acuerdo a la última información, supera las 5.604, si mal no recuerdo la cifra. Ayer se registraron 11 fallecimientos, y son más de 510.000 personas que se han contagiado, pero que están en su mayoría fuera de peligro desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Las que, por supuesto, han logrado enfrentar con éxito la ferocidad de estas cepas del coronavirus. Otras, como ya reseñamos, lamentablemente han fallecido. Hay información importante, por ejemplo, está anunciando Australia ya desde hoy, con la gran diferencia de horarios. Comenzó de nuevo a recibir a turistas internacionales, les hicieron un recibimiento, abre las puertas entonces al turismo a Australia. En Israel están anunciando que a partir del mes de marzo van a permitir la entrada de personas no vacunadas, eso sí, con un PCR negativo, tanto al llegar como al salir de Israel. Es importante en este sentido. Y algunas otras informaciones que tienen que ver con la pandemia ofreceremos a todos ustedes. Otra información también que es destacada en diferentes medios de comunicación social y portales, también nosotros la destacamos, es la firma, o más que la firma, la renovación de acuerdos entre Venezuela e Irán. Eso no ocurrió aquí, ocurrió en Qatar, a propósito de una reunión de países productores y exportadores de gas. Allí se renovaron esos acuerdos bilaterales
en materia petrolera, ¿no? De acuerdo a la información que ofreció, pues la Cancillería venezolana, allí estuvieron presentes precisamente el canciller Félix Plasencia y el presidente de PDVSA, pues Asdrúbal Chávez. Así que bueno, habrá que conocer algunos otros detalles en este sentido. Otra información, hay algunas organizaciones no gubernamentales e incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está solicitando a Costa Rica que no aplique el requisito de visa para los venezolanos. Esto es un petitorio que pudiera ser para muchos deseable, pero al fin de cuentas muchos estiman que se trata simplemente de una formalidad, porque hay otros países que han venido aplicando la solicitud de visa, bueno, República Dominicana, Panamá, México, Chile, en fin, y otros. Y esto tiene que ver con lo que es ese enorme proceso migratorio para los venezolanos. México informa que a partir del momento en que comenzó a aplicar la visa y cuando se hace el balance es un número menor de venezolanos que está llegando a ese país con el propósito de trasladarse a la frontera con los Estados Unidos, por lo cual consideran que ha sido una política exitosa. Puede ser el mismo perfil que esté en este caso aplicando Costa Rica. Así que bueno, pero hay una solicitud, como dije, de organizaciones no gubernamentales, a lo que se suma la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, otra información también, en lo internacional hay muchas cosas, ¿no?, que se desenvuelven en ese espacio, es que en Chile la Organización de Naciones Unidas ha dispuesto la construcción de refugios temporales para el volumen de venezolanos que ha movilizado, imagínense, desde Venezuela hasta la frontera de Chile con Perú y Bolivia. Muchos estiman que es algo que no soluciona el problema de fondo, que el tema de los refugiados venezolanos, de los migrantes venezolanos, no se va a corregir simplemente con colocar unos refugios temporales. En fin, pero está como noticia destacándose. Igual que en el segmento de deportes, estaremos ponderando lo que ha ocurrido el fin de semana, sobre todo en el fútbol. En el fútbol español, el Barcelona pues aplastó al Valencia 4-1 y está en zona Champions. También, bueno, en el partido de los equipos vascos, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, también el Bilbao aplastó 4-0 a la Real Sociedad. En fin, el Madrid ganó el día sábado y saca ventaja sobre el Sevilla, que apenas logró un empate el fin de semana. Así que contra el Español jugaba el Sevilla. Así que bueno, y también de la Liga Italiana, el Inter perdió con el Sassuolo, que es uno de los equipos menores, y bueno, no pudo alcanzar al AC Milan, que está en la punta. Bueno, todo esto lo vamos a complementar, amigos, con los titulares que hemos preparado en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos. Trabajadores activos y jubilados de Corpoelec exigen nuevamente mejoras salariales, denuncian precariedad en los equipos de trabajo. Bueno, por lo menos $5 necesita una familia de 4 integrantes para poder cocinar 1 kilo de caraotas negras o rojas. Se han ido a las nubes los granos. El gremio docente exige la apertura de 67 centros de salud adscritos al IPASME a nivel nacional que se encuentran cerrados desde hace más de un año. En la información internacional, otra nota que sumamos, Naciones Unidas, ya lo habíamos citado, construirá albergues temporales para venezolanos en la frontera de Chile y Bolivia. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela, y al cerrar tendremos información del arte y el espectáculo, entre otras. El Congreso de Estados Unidos invitó a Britney Spears a relatar su experiencia bajo la tutela de su padre. Bueno, este es un lote de informaciones importantes que desarrollaremos en breve. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, el informe de los corresponsales, la información internacional, lo que se sume a nuestra mesa de trabajo, siempre la información del tiempo y lo que ustedes siempre también, y lo agradecemos, nos envían a través de redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, que de nuevo está con nosotros, a ellos los buenos días y bueno, adelante. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos al noticiero Primera Emisión. Siempre agradecemos que ustedes despierten y se informen con nosotros. Bienvenidos al Merón. ¿Qué tal esa
esas vacaciones? Bueno, es corto receso. Un corto Aquí estamos, receso, sí, pero señor. ¿descansó Aquí o estamos. no? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, ya preparados para llevar el compendio de informaciones que están en los diarios de circulación nacional. Una nota internacional, por cierto, es la situación de la reina Isabel, diagnosticada con COVID. Afortunadamente, según lo que explican los portales y las agencias de noticias, es que es un COVID leve. Sí, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que explican que la monarca de 95 años presenta síntomas leves, similares a los de un resfriado común, y que por ello iba a continuar con sus actividades esta semana, por supuesto a un ritmo menos acelerado, y también explicaban que estuvo en contacto la semana pasada con el príncipe Carlos, y que este también dio positivo al COVID-19. Bueno, amigos, ese es uno de los temas que está, por ejemplo, en la portada del diario 2001, pero también hay otros y eso lo vamos a pasar a revisar de inmediato con la revisión de los diarios de circulación nacional. Bueno, y como les habíamos anunciado, vamos a iniciar esta ronda de diarios nacionales con la portada del diario 2001. Y acá el tema principal tiene que ver con una modalidad de estafa que se está realizando a través de redes sociales. Ellos titulan de la siguiente manera: María hackea vía WhatsApp desde las cárceles, lanzan alerta sobre la modalidad de estafa a través de plataformas de chateo. Los delincuentes se hacen pasar por empleados de telefónicas o agentes de seguridad de las aplicaciones para mandar un código maligno que les permite hackear entonces a la red social, en este caso al WhatsApp, y hacerse pasar por la persona y posteriormente incurrir en los delitos de estafa. En la parte superior revisamos la siguiente información: piden a Costa Rica revertir medida de visas para los venezolanos, que por cierto entra en vigencia el día de hoy. Más abajo leemos: Fuerza Armada Nacional Bolivariana desactiva miles de explosivos en la frontera. Se compra menos con los dólares ante alza de precios. El cobro de impuestos a las divisas es todo un enredo. Lo que les habíamos comentado, la situación de la reina Isabel, ellos titulan de la siguiente forma la mañana de hoy: es real el COVID. Real, es decir, la reina Isabel dio positiva a el COVID-19. La gráfica principal que ellos tienen en esta portada dice parte del paisaje y hacen referencia al poco uso de las pasarelas, esto debido al mal estado en el que se encuentran algunas o la poca costumbre que tienen los peatones de utilizarla, lo que ha incrementado los arrollamientos en las vías capitalinas. Bueno, compartimos ahora con ustedes la portada del diario El Universal para este día. Ellos abren edición con el siguiente titular: más de 100 dirigentes regionales y activistas de Caracas renunciaron a voluntad popular. Reseña la nota que más de 100 dirigentes regionales y activistas de la capital renunciaron a su militancia en el partido político de oposición Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López. Durante una rueda de prensa, Javier González, quien formaba parte de la Tolda Naranja, leyó un comunicado para expresar los motivos de la decisión. Entre otros, obedecería al desconocimiento e irrespeto a liderazgos por parte de la Dirección Nacional del partido. Más abajo se reseña que durante la comunicación a los medios, los más de 100 dirigentes se quitaron la franela del partido como una muestra de su salida de este. Otro titular que destaca El Universal: taxistas ajustarán precios con tarifas solidarias en Maturín. Como parte del reordenamiento municipal que adelanta la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, junto al gobernador de Monagas, Ernesto Luna, los taxistas han dispuesto una nueva metodología de trabajo que contempla la aplicación de una tarifa mínima de 10 bolívares y que podrá ampliarse de acuerdo a 3 anillos principales por distancia recorrida. También destaca la nota que la Autoridad Única de Transporte, que es Alberto Rodríguez, explicó que mantienen diferentes mesas de trabajo que aglutinan la representación de los 7 gremios y 35 líneas a las que están afiliadas 525 unidades de taxis organizados debidamente en el municipio y que han permitido un consenso acerca de la necesidad de apuntalar el nuevo sistema integrado de este servicio.
Amigos, vamos a revisar información deportiva. Diario Meridiano, titular principal, séptima reunión de las ligas mayores. Bueno, con la presencia de los jugadores y los dueños de equipos se reanudaron el día de hoy, o se van a reanudar, mejor dicho, el día de hoy, las conversaciones para buscar poner fin al paro patronal en las grandes ligas. El 28 de febrero es la fecha límite de un acuerdo para que la temporada se inicie el 31 de marzo. Hay información con relación al tenis y dicen acá que Rafael Nadal está jugando en Acapulco, mientras que Djokovic regresa para Dubái. Vamos a revisar qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Titular que destaca en esta primera plana: Venezuela participa en sexta cumbre de países exportadores de gas en Qatar. Reseña la nota que el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, participó este domingo en la sexta cumbre de jefes de Estado y Gobierno de Foro de Países Exportadores de Gas en Qatar, en representación del presidente Nicolás Maduro. El foro tiene como objetivo potenciar la cooperación conjunta que pueda apoyar y desarrollar la industria del gas natural para servir los intereses de los países productores y consumidores. Plasencia, quien fue recibido por el jefe asesor consejero del Ministerio de Estado para Energía, el jeque Mishail Ben Yaber Al-Thani, agradeció la bienvenida en Qatar. Otro titular que destaca Últimas Noticias en su portada y que acapara la atención en estas últimas horas: el Ministerio Público sancionará actos de vandalismo contra instalaciones de PDVSA. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, notificó a fiscales superiores sobre el procesamiento de denuncias por actos vandálicos contra instalaciones de PDVSA. Dice que a través de su cuenta en Twitter, Saab informó que como parte de las acciones que emprende el Ministerio Público contra las mafias, esto es una cita textual, abro comillas, hemos instruido a fiscales superiores del Ministerio Público para procesar las denuncias y sancionar el vandalismo a instalaciones de PDVSA. Los actos vandálicos perpetrados contra las instalaciones de la estatal petrolera son los siguientes: hurtos de cable de potencia, material ferroso y tuberías activas que producen graves daños a la producción y al ambiente. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte que vamos a tener, señora Peroso, vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Ya venimos. Bien, hacemos la revisión de la prensa regional. Iniciamos con el diario Avance, que circula en Miranda. Proyectan asfaltado, tienen allí la fotografía, y fue un anuncio que hicieron respecto a la restitución de los paños de asfaltados que están deteriorados. Más abajo, vecinos de Santa Eduvigis amenazan con protestar otra vez por falta de agua. Asesinados a sangre fría, se reseña allí una información que tiene que ver con sucesos y que involucró a un efectivo policial. También aprendidos 2 mexicanos dedicados a la extorsión, y Venezuela y Guinea Ecuatorial profundizan cooperación energética. Amigos, vamos a revisar la portada del diario El Periodiquito. Circula en el estado Aragua. El titular principal recoge declaraciones del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. Titular: refuerzan seguridad en la zona fronteriza. Acá se señala que el jefe del CEOFAN indicó que tienen el objetivo de realizar acciones de búsqueda de los invasores terroristas narcotraficantes procedentes de Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana envió 8 compañías de francotiradores a Apure para enfrentar a los llamados Tancol. Hay temas económicos. Se informa en esta portada que hay una propuesta para sincerar el precio del azúcar por parte de los cañicultores. Ellos pidieron establecer el costo del producto al consumidor hasta $1.20. Actualmente se encuentra entre 5 y 7 bolívares. Reactivarán construcción del sistema ferroviario, mesas de trabajo en el tramo Aragua. En temas internacionales destaca lo siguiente: Rusia y Ucrania piden diálogo para frenar las hostilidades. Vamos ahora que trae la portada de La Verdad de Monagas. Nos detenemos en el titular principal. Desarrollan prueba piloto en rutas de transporte.
Dice que a partir de este lunes, en el marco del nuevo Plan de Sistema Integrado de Transporte Público en Maturín, se efectuará una prueba piloto que contempla el descongestionamiento de las principales arterias viales. Más abajo, con fotografía, Carrera por tu Salud se cumplió en la Avenida La Paz. Otros titulares, más de 2.000 ayudas entregó la gobernación. Reina Isabel II dio positivo al COVID-19. CNE dictó taller a registradoras civiles municipales. Más de 100 dirigentes renunciaron a voluntad popular. También en el tema internacional, Macron habló con Putin sobre situación de Ucrania. En la parte superior de esta portada, el tema sucesos, detenido por intentar robar con un destornillador. Y en deportes, Novak Djokovic jugará en Dubái sin vacunarse. Bueno, y nos toca ahora revisar las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Vamos a iniciar este recorrido, ¿en dónde? En el estado Anzoátegui, con nuestro corresponsal Jesús Albino. Buen día, Jesús. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui para informarles que habitantes de la Pica del Neverí 1 y 2 y la vía Naricual señalan que el agua potable en las zonas donde llega estaría llegando con trazas de aceite y fuerte olor a combustible. Hacen un llamado a Hidrocaribe y a PDVSA a realizar las acciones pertinentes para revisar la tubería y conocer dónde es que se están filtrando estos materiales oleaginosos a las tuberías que posteriormente llevan el vital líquido a las casas. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con la denuncia que realizan habitantes de la urbanización Villas del Centro en el municipio San Joaquín, por lo que aseguran es el deficiente servicio de agua por tuberías que actualmente están recibiendo. Ellos indican que al menos 4 días a la semana se ausenta este servicio en este sector, pero es una problemática que es frecuente desde hace más de 7 meses. Destacan la gran cantidad de ancianos y personas con discapacidad, una problemática que afecta a más de 340 familias. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que un joven de 18 años de edad fue detenido por funcionarios de la Policía Regional, esto por cometer actos lascivos en contra de una menor de edad. El suceso ocurrió en la población de El Tocuyo, en el municipio Morán. Es importante destacar que los representantes de los cuerpos de seguridad de la entidad piden a personas que se vean afectadas por esta situación en denunciar este tipo de hechos para así detener a los responsables. Llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. No se va a salvar, dígame la hora, señor Salmerón. Lo extrañaba. Lo extrañaba. Sí, señor. Son las 6:34 minutos de la mañana, próxima parte, Prensa Internacional, reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Bien, iniciamos la revisión de la prensa internacional y lo hacemos con la portada del diario El País de España. Ellos titulan: Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del PP. Crisis interna en el primer partido de la oposición, es el antetítulo. Más abajo tenemos protesta contra Casado y a favor de Ayuso en Génova. Otros temas: la violencia eleva el temor a la guerra abierta en el este de Ucrania. Los bancos reforzarán la atención telefónica a los mayores. Y la última gran batalla contra la hepatitis C. Amigos, revisamos ahora la portada del diario Libre. Este periódico circula en República Dominicana. Titular principal dice: cesantía y teletrabajo, 2 puntos claves en la revisión del Código Laboral. El gobierno, empresarios y el sector gremial revisan y actualizan sus propuestas. Se señala acá que derechos y garantías de las personas tienen carácter de progresismo. Más abajo hay otra información, un trabajo especial que realiza este periódico sobre los gastos que ha tenido el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID. Veamos ahora qué trae la portada de Correo del Sur, que circula en Bolivia. Ellos abren con el tema deportes. El campeón muestra sus credenciales. Tienen allí la fotografía. Sucre con parceros deben pagar garantía para bailar en carnaval. Más abajo el tema política. Dice: Áñez pierde de nuevo ante la justicia y dice que sufre tortura por su huelga en la cárcel. Dice el antetítulo: otra acción de libertad fue denegada a la expresidenta.
Y en sucesos hallan los restos de una mujer en el río Nushu y se tejen hipótesis. Revisamos ahora la portada del diario El Clarín, que circula en Argentina. Titular principal dice: dramáticas gestiones con Putin para un alto al fuego y evitar la guerra en Ucrania, conflicto en el este de Europa. Hay temas nacionales vinculados evidentemente a lo que es la política argentina y en este caso a lo económico. El gobierno se compromete ante el Fondo Monetario Internacional a analizar el sistema jubilatorio. En referencia al COVID, señala el diario El Clarín que arrancan las clases en la ciudad sin barbijo, tapaboca ni burbuja, que en este caso sería el protector de cara. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan áreas nubladas con precipitaciones en Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.ve. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, hacemos revisión de informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Estamos hablando en este caso de denuncias. Nos dicen lo siguiente: el sistema eléctrico en Cojedes y el sistema de internet que provee CanTV hacia el Baúl en el estado Cojedes es un desastre. Todos los días hay apagones, fluctuaciones eléctricas y señala este usuario que tienen 7 días sin internet. Por acá Luis Ernesto Balsa Fernández hace un llamado a la comandancia de la Guardia Nacional en el estado Guárico para que metan la lupa en el puesto Dos Caminos. Hay funcionarios allí que al parecer revisan las carteras de las personas que atraviesan por ese punto. Hay otros mensajes que en este caso son positivos, nos los envían para darnos los buenos días, allí los van ustedes a tener. Socin.83 también hace lo propio. Por acá nos saluda el señor Carlos Fernández, pero este es otro Carlos Fernández, evidentemente. Sí, con Z. Con Z, sí señor. El nuestro está aquí, ahí en su pastillita. Saludos también al señor Carlos Fernández, a Luis Pinto, y finalizamos con esta imagen de Lirio de Gamboa que nos la envía desde Lecumberri en Cuba. Qué bonito amanecer. Bueno, como siempre agradecemos esos mensajes que ustedes envían a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ahora vamos con Carlos Fernández para un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Bueno, resumimos como de costumbre a esta hora titulares, ¿no? Un poco para recapitular sobre las cosas que ya hemos presentado. La situación en Ucrania sigue siendo muy tensa. Ayer hubo una reunión o conversaron, diría mejor telefónicamente, no reunión formal con presencia física, el presidente de Francia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversaron 2 veces en realidad, y luego Macron conversó con Joe Biden con el propósito de preguntarle si estaría dispuesto a reunirse con Putin para seguir trabajando en el terreno diplomático y así pues evitar lo peor, que sería pues una confrontación militar y una invasión militar sobre territorio de Ucrania. Biden, según lo que se ha dicho en forma pública, dijo que como condición él pondría que Rusia garantice que no va a invadir Ucrania para él poder reunirse con Putin. Para este jueves está planteada una reunión entre Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Sergei Lavrov, canciller o ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Y en el terreno diplomático, pues también otros factores han venido movilizándose. Sin embargo, hay temor porque se renovó la presencia militar, el movimiento de tropas, también de vuelos aéreos en la frontera conjunta entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En el este es donde la situación está mucho más difícil y complicada porque ha habido enfrentamientos ya directo, enfrentamiento militar entre los separatistas prorrusos y tropas de Ucrania. Incluso los separatistas dispararon contra una caravana o vehículo donde iba un ministro ucraniano. Muchos piensan que se trata de una provocación y que esto pudiera empujar a Rusia a agilizar o a acelerar una probable invasión. Esto es bien difícil, por supuesto que otros factores
actores internacionales se han pronunciado, el Papa de nuevo sobre el tema de evitar la confrontación, imagínense lo que sería una nueva guerra en Europa. Además, movilizaciones en diversos países para evitar que ocurra lo peor. También tendremos información sobre el COVID, las estadísticas nacionales, la decisión del gobierno de Australia de abrir pues sus fronteras, ya lo hizo a partir de hoy. Recuerden que hay una enorme diferencia de horarios para recibir turistas. Israel recibirá personas no vacunadas siempre y cuando, eso será a partir de marzo, lleven o entren con un PCR negativo y salgan de Israel con lo mismo. Ya informábamos también, bueno, que la reina pues Isabel II había contraído ligeramente el COVID, salió del COVID, por cierto, ya que hablamos de monarcas, Felipe VI de España se reincorpora a sus labores en el día de hoy. También, bueno, otras noticias, Venezuela asistió a una cumbre de países productores y exportadores de gas y renovó acuerdos bilaterales con Irán. Otro tema importante tiene que ver con lo de la decisión del gobierno de Costa Rica de solicitarle visa a los venezolanos. A algunas organizaciones no gubernamentales han pedido que eso no ocurra, que se entienda la situación que se vive en nuestro país, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero esto va a ser, creo que, bastante difícil porque ya otros países han tomado iniciativas similares. Por cierto, ya que hablamos de migración venezolana, Organización de Naciones Unidas ha dispuesto la creación de refugios temporales. Muchos piensan que no es la solución, pero refugios temporales para los venezolanos entre la frontera entre Chile y Bolivia. En los deportes, bueno, información sobre fútbol, también sobre la situación de los peloteros en las grandes ligas, que es muy difícil en conversación con los propietarios de los equipos. En el espacio de la entrevista estaremos en conversación con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Al retorno, los detalles de esta y otras informaciones en las voces de Héctor Matos y Adrián Barros, quienes ya están por allí. Buenos días. Buenos días, Carlos, amigos. Buenos días. ¿Cómo amanecen, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días, Héctor. Señores televidentes, un gusto compartir con ustedes. Buenos días, compañeros por allá. Gaudi, Ricardo, que vuelve de su pausa, como dijo él. Y Carlos, buenos días entonces. Un gusto compartir a esta hora de la mañana. Vamos a hacer nosotros ahora una pausa para publicidad, ¿no? En minutos volvemos con más información. En las últimas 24 horas se registró en el país 7 fallecidos y 520 nuevos contagios de COVID-19. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 20 entidades del país. Caracas, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de contagios en la jornada con 99 casos en 11 de sus 22 parroquias. Le sigue Miranda con 82, Bolívar 60 y Aragua 57, mientras que las muertes se ubicaron 2 en el distrito capital y una en Anzoátegui, Miranda, Sucre, Trujillo y Zulia respectivamente. Con estas cifras, la cantidad de decesos en el país se eleva a 5.609. Hasta la fecha, más de 511.073 personas han contraído la enfermedad. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mediante su cuenta en Twitter. Ahora en el estado Zulia exigirán el carnet de vacunación como requisito para viajar en las diversas líneas de transporte extraurbano. Así lo informó el director del terminal de pasajeros de Maracaibo, Elionet Gando. Las autoridades decidieron que el carnet de vacunación será exigido en el mismo momento en que los pasajeros se dispongan a comprar el boleto en las taquillas de las diferentes líneas de transporte, asegurando que en caso de que la persona no tenga el carnet que indique que está vacunada, al menos una primera dosis, pues será orientada hasta el punto de vacunación para que pueda luego emprender su viaje. Por otro lado, Gando hizo referencia a la temporada de carnavales y afirmó que desde el terminal de pasajeros se respetarán los protocolos de bioseguridad. El expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, Guillermo Beitía, aseguró que en Venezuela se debió desarrollar una mejor campaña de información en cuanto al COVID-19. Acotó que próximamente se ampliará un plan piloto que tenga como objetivo la formación de promotores de salud que puedan brindar apoyo a posibles contagiados. Nosotros hubiésemos actuado durante esta pandemia con más educación comunitaria, con más claro concepto de la prevención. Muchos abuelos, muchos padres
estuvieran vivos. Una triste realidad, pero hay que enfrentarla, hay que decirla, con la intención de entender y de aprender que la prevención es fundamental, que tenemos que educarnos como enseñanza de esta pandemia de ahora en adelante. Tan importante es el tema de la promoción que estoy en contacto en este momento con unos vecinos del municipio Baruta y estamos estructurando, y pronto lo vamos a hacer realidad, algo que ya hicimos en Catia. Hicimos un primer piloto de un curso de formación de promotores de salud. Lo queremos multiplicar ahora, lo queremos hacer ahora en el municipio Baruta. Incluso el nuevo gobernador de Cojedes nos está pidiendo que lo llevemos también, y con mucho gusto ya enviamos el programa de cómo formar promotores de salud en todos nuestros municipios. Beitty indicó que aún se deben mantener activos todos los protocolos contra el coronavirus y sus nuevas variantes, tales como el uso de tapaboca doble, el frecuente lavado de manos y el aislamiento social en caso de haber estado en contacto con alguna persona contagiada. El especialista exhortó a los venezolanos a vacunarse, pues la inmunización será la manera más efectiva para contrarrestar la pandemia a nivel mundial. Beitty indicó que mantiene activa su cuenta en Twitter para brindar información relacionada con los diferentes tipos de enfermedades que se pueden contraer a diario. Por su parte, la infectólogo Caroline Redondo estima que COVID-19 pasará a ser una enfermedad endémica gracias al desarrollo de vacunas y antivirales en el mundo. Las pandemias generalmente pueden durar 3, 4 años. Esperemos que esta enfermedad se convierta en una enfermedad endémica, como fue la influenza, la cual quedó que nosotros puede haber brotes, o sea, lo que es la gripe estacional, y que tenemos una vacuna que debemos ponernos obligatoriamente anualmente. Ya se sabe que con las vacunas prácticamente volver COVID, pero la manifestación es más leve. Claro. Como puede ser difícil o puede ser simplemente un resfriado común. En este tiempo, ¿qué es lo que nos ha ayudado? Aparte de una herramienta como la vacunación, se han desarrollado nuevas drogas antivirales. El Remdesivir en este caso es una administración endovenosa, pero ya tenemos disponibles drogas orales, ¿verdad?, que se ha expandido a nivel mundial, entre ellas el Favipiravir, Molnupiravir. En relación al SIDA, en nuestro país, Redondo informó que actualmente a través del Fondo Único de Naciones Unidas se recibe tratamiento gratuito para personas con VIH. Indica que la llegada de nuevos diagnósticos se debe a la falta de medidas de prevención como el uso de preservativo. Así lo declaró la doctora del Hospital Universitario de Caracas en el programa Diálogo con. El director general de la organización... Pocas personas llevan 1 kilo. Siempre con la alternativa de darme una lentejita con un cubito como para hacer la sopita y rendir el carbohidrato. Lo usan más como proteína porque no tienen de otra. Si usted tiene poco presupuesto y necesita llevarse varios tipos de granos, esta es una buena opción. Puede adquirir cualquiera desde 100 gramos en adelante. Por ejemplo, las caraotas blancas se consiguen en 16 bolívares el kilo. La compra mínima sería un poco más de 1,5 bolívares, mientras que el frijol blanco ronda los 10 bolívares, los garbanzos desde 18 y las lentejas en por lo menos 14 bolívares. Y la gente lleva mucho a granel, ¿verdad? Porque el empaquetado ahorita lo están vendiendo muy caro y a veces trae poca calidad. En cambio, el granel lo sacan de una vez del campo, nos lo venden a nosotros barato y nosotros lo vendemos barato y a la gente le gusta. Además de los granos, la pasta también suele ser muy solicitada. Esto por lo que puede rendir en comparación a otros alimentos. Depende de la marca, país y tipo, el precio variará. En los comercios de la capital se consigue el medio kilo desde los 4 bolívares. La más buscada por los consumidores es la pasta larga. Otra de las opciones de los venezolanos es adquirir el producto empaquetado. En este caso tenemos que las caraotas de 1 kilo oscilan en el precio de 15 bolívares, mientras que las lentejas en 16. Vanessa Urbano, Televen. La misión de observación electoral de la Unión Europea presentará este martes el informe final sobre las elecciones regionales celebradas en Venezuela el pasado 21 de noviembre. El documento contiene 20 recomendaciones, 7 de las cuales los representantes de la Unión Europea catalogaron como prioritarias, alegando que estas están basadas en la necesidad de crear mayor igualdad de condiciones, por lo que aspiran que las mismas sean asumidas por todas las partes interesadas y formen la base para crear una guía sobre la reforma electoral en el futuro. La misión observadora también señaló que para el proceso electoral se implementaron mejores condiciones en comparación con votaciones anteriores.
A partir de esta semana, la señal abierta de Televen dejará de verse temporalmente en la ciudad de Maracaibo y zonas circunvecinas debido al inicio de labores de mantenimiento y mejoras en la estación de transmisiones ubicada en la capital zuliana. Dichos trabajos, a cargo de nuestro equipo de ingenieros, podrían prolongarse por 4 semanas, por lo que pedimos excusas a nuestra audiencia. Corporación Televen trabaja para brindarles una señal de calidad en todo el país y seguir garantizando los mejores momentos de entretenimiento. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos más información. Continuamos. El gremio docente exige la reactivación de 67 centros de salud que forman parte de la Red Nacional de Atención del IPASME, cerrados desde hace más de un año. La representante de la formación para la dirigencia sindical Fordici, Griselda Sánchez, expresó que los docentes en el país no cuentan con atención médica desde hace algunos años. A su juicio considera que los centros de IPASME no poseen los recursos necesarios para atender a la población de maestros. Supuestamente iban a llegar reactivos para hacer algunos exámenes, no llegaron. ¿Qué pasa? Que nosotros somos, por ejemplo, en Caracas. En Caracas nosotros somos 37.500 trabajadores activos, sin contar a los jubilados. Y aquí dan solamente 20 números. ¿Cómo pues? O sea, eso no representa, o sea, esos 20 números que están dando aquí diariamente no representan ni siquiera que sea atendido el 1% de la población docente activo, no estoy hablando de los jubilados. El sector educativo solicita un bono de indemnización para reivindicar el salario de estos trabajadores. Manifestaron estar dispuestos a negociar a través de una mesa de diálogo y lograr así llegar a un acuerdo. Sin embargo, señalaron que de no darse, no se incorporarán a las clases presenciales por no poseer los recursos necesarios. Sí queremos trabajar, pero el tema es que no tenemos. Clases presenciales todos los días definitivamente no se va a poder aperturar si no se resuelve este conflicto. Ahora, si existe una negociación, se abren estas 67 unidades, se discute un contrato que le permita al docente tener un salario decente, por supuesto que se va a abrir. La representante de Fordici recalcó que muchos de los trabajadores del gremio han tenido que emigrar a otros oficios por los bajos salarios, lo que imposibilita la reactivación de las clases presenciales en el país. Vanessa Urbano, Televen. Trabajadores activos y jubilados de Corpoelec nuevamente exigieron mejoras salariales. También denunciaron que registran precariedad en los equipos que necesitan para poder laborar diariamente. Nosotros hemos venido insistiendo en que se produzca un aumento basado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y que lógicamente hoy mantienen una situación casi que de indigencia a nuestros trabajadores. Y de allí nuestra exigencia a que haya un aumento salarial digno y justo para todos los trabajadores del país y sobre todo en este sector importante como lo es el sector eléctrico venezolano. Un ticket de alimentación pírrico de 3 bolívares, que es lo que reciben nuestros trabajadores también en nuestro sector, que no alcanza ni para comprar una chupeta prácticamente. Bracho también denunció que tienen más de 10 años sin contar con diversos planes de beneficio social. Entre los ausentes se encuentran los de atención primaria de salud. No contamos con un sistema que le garantiza a nuestros trabajadores ese plan de salud integral que venían gozando nuestros trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes en el tema de acuerdo a lo que estaba establecido en la convención colectiva. Las prestaciones sociales de los trabajadores que prácticamente fueron arrebatadas a los trabajadores. Hoy, podemos decir que inclusive tenemos casos donde trabajadores, después que han prestado años de servicio y han tenido que, por la razón que sea, abandonar las filas de la empresa y prestaciones en 0 bolívares. En 0 bolívares o aquellas prestaciones que cuando se cancelan no alcanzan ni para comprar 6 canillas de pan. Los denunciantes indicaron que de no ser tomados en cuenta con sus peticiones, continuarán con diversas protestas hasta que sean atendidos por las autoridades. No descartan tomar algunas acciones de calle con el objetivo de lograr un acuerdo lo antes posible. Mauricio Cruz, Televen.
Dos funcionarios de Polizulia fueron detenidos por dedicarse al tráfico de material estratégico que luego era comercializado en Colombia. Los capturados son identificados como Hernán Castillo, de 39 años, y Giovanni Jiménez, de 22, que operaban en el sector El Lago del municipio Maracaibo. De acuerdo al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Dula Rico, los sujetos se encargaban de notificar a los integrantes de la banda Los Ratones de 5 de Julio las tanquillas subterráneas pertenecientes a la empresa Cantebé, a las que podían ingresar para robar el cobre. La Superintendencia Nacional Antidrogas celebró con condecoraciones su primer aniversario. El trabajo de todos los organismos de seguridad en conjunto con un mismo objetivo dio como resultado la incautación de más de 50 toneladas en solo 12 meses. Nosotros conformamos un gran bloque en materia de seguridad y en materia de hacer el combate a través de unas estrategias y unas políticas bien acertadas. Nuestro Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz lleva adelante estrategias bien definidas, bien direccionadas, y una de ellas está precisamente en pleno desarrollo, que es con todos nuestros viceministros, y es el Plan Integral de Prevención a nivel nacional, que se va a poner en práctica próximamente a partir de las próximas semanas, donde están configuradas todas las instituciones que tienen que ver con prevención, incluyendo todo lo que son los llamados de emergencia. Las autoridades incautaron e indicaron que continuarán trabajando en pro del bienestar social nacional. Por ello llevarán a cabo diversos proyectos y talleres para fortalecer la prevención del uso de las drogas y evitar el involucramiento de adolescentes y adultos en el tráfico de estas sustancias. Para finales del mes de febrero estiman reubicar el área COVID-19 del Hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre en Anzoátegui, con lo que se va a ampliar la cantidad de cupos para pacientes. La directora de ese centro hospitalario, Engerlix Guerra, indicó que con la nueva sala podrán elevar el número de camas a 20, lo que no les permite el área actual por no tener las condiciones adecuadas para una mayor recepción. Se está haciendo la reparación del área de nefrología, donde va a ser reubicada el área COVID, que ya está en total la mayoría avanzada. Se puede decir que un 80% tenemos ya avanzado en cuanto a lo que es las reparaciones para reubicar la sala COVID y poder recuperar la emergencia, porque donde está actualmente la emergencia, eso en realidad no funciona como una emergencia y los usuarios no pueden tener una calidad adecuada para la atención. La profesional de la salud informó que actualmente en la sala COVID hay 13 pacientes, de los cuales 5 se encuentran en estado crítico. Hemos tenido casos de embarazadas y de pacientes que no han sido vacunados. Los que han fallecido es porque no han estado vacunados. Yo les hago un llamado a la comunidad de que por favor se aboquen y asistan a los centros donde se está vacunando la vacuna. Guerra indicó que entre el hospital y el Seguro Social de la Ciudad del Tigre han aplicado un aproximado de 15.000 terceras dosis de la vacuna Sinopharm. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El director del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto, Iván Padrón, aseguró que el terminal cuenta con todas las adecuaciones para recibir vuelos internacionales. Recibimos al equipo de fútbol deportivo Lara, que viene llegando de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Nos permitió a nosotros como Aeropuerto Internacional demostrar que el aeropuerto está listo, preparado para recibir vuelos de otros países, vuelos internacionales. Ya tenemos instalado un laboratorio para el despistaje de las pruebas COVID, aquí para realizar las pruebas PCR molecular. En cuanto a las conversaciones con algunas aerolíneas, ya hay algunos destinos internacionales a los que se... De la FUTB, torneo que precisamente ganó su archirrival, el Deportivo Táchira. ¿Qué deben mejorar o cambiar para abordar una nueva estrella en su escudo? Escuchemos a los protagonistas. Mira, eso es lo lindo de estar en este club, de volver, como bien lo dices. Año tras año siempre Caracas te deja un envión alto de poder conseguir títulos, de poder conseguir estrellas. Lógicamente, esa última, el 2019, la recordamos mucho y la tenemos presente, pero creo que ese título te genera a seguir creciendo, a no conformarse. Yo como técnico
Estoy sumamente orgulloso y feliz de ver el crecimiento de nuestro fútbol, ver a una persona como José Néstor Pekerman dirigiendo nuestra selección. Estoy seguro que estamos en el camino correcto y convencido que el fútbol venezolano, en un abrir y cerrar de ojos, volverá a estar, hoy ya está donde tiene que estar y empezando a competir de gran manera a nivel internacional. Para el desarrollo y crecimiento tanto para el fútbol venezolano como en el deporte, es importante el apoyo de los patrocinadores, quienes hacen que todo esto sea posible. Empresas Polar, a través de sus marcas Martín Polar, Pepsi, tiene una relación muy extensa con esta organización desde los tiempos del señor Valentiner, más de 25 años apoyando a una institución que trabaja a largo plazo. La realidad es que siempre hemos tenido intereses comunes, eso que acabo de yo comunicar, de trabajo a largo plazo, en equipo, en base a principios, a valores. Y hoy quisimos compartir este auditorio con la coral de la Fundación Polar para dar un paso más a seguir apostando al deporte en Venezuela, seguir apostando al fútbol, evidentemente al Caracas Fútbol Club y sobre todo a la generación de relevo. Este nuevo torneo comenzará el próximo 24 de febrero con los encuentros del Deportivo La Guaira versus Metropolitanos y Academia de Puerto Cabello versus Portuguesa. Contará con un nuevo formato donde los 16 equipos jugarán 30 fechas y solo los mejores 4 clasificarán a un cuadrangular, donde se definirán los 2 finalistas del torneo. Con nuevo cuerpo técnico, nuevos refuerzos e incluso algunos regresos, el Caracas Fútbol Club está listo para intentar buscar su 13º campeonato. Manuel da Silva, Televen. También les comentamos que el equipo de fútbol profesional Héroes de Falcón inició sus entrenamientos de cara a lo que serán su primera participación en la Liga de la Segunda División de Balompié Nacional. Estamos dándole inicio a lo que es todo el trayado y la preparación para conformar el equipo profesional de fútbol en Segunda División, Héroes de Falcón, que para nosotros comenzar el año 2022 tiene un significado muy especial, sobre todo cuando hemos dicho que el deporte va a seguir siendo una de las principales actividades que vamos a impulsar, a desarrollar en nuestro estado Falcón, que le permita a la juventud seguir siendo protagonista de un futuro mejor, y qué mejor manera de poder también permitirle a cientos, a miles de jóvenes y niños del estado Falcón que puedan también iniciar su formación a temprana edad. El gobernador de la entidad, Víctor Clark, informó que el equipo de Segunda División participará en el torneo que está previsto para finales de marzo. Acotó que con la conformación del Héroes de Falcón apuestan en la profesionalización del fútbol y la promoción del estado de disciplina de la entidad. Que asistió a la paciente en la ciudad de Nueva York informó que la mujer fue sometida a un trasplante de células madre procedentes de un donante con resistencia natural al virus que causa el SIDA. Según explicaron, la estadounidense no ha tenido niveles detectables de la enfermedad durante 14 meses, a pesar de haber dejado el tratamiento con antirretrovirales, por lo que se considera que está libre del padecimiento. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp podría lanzar una nueva característica. Se trata de una nueva palomita azul que aparecerá en caso de que se realice una captura de pantalla. Actualmente la plataforma muestra 2 palomitas que pueden ser solo grises o azules de acuerdo con la configuración que tenga activado el usuario. Ahora podrá incluir un tercer indicador para hacer saber a los usuarios si se ha realizado una captura de pantalla a la conversación. El objetivo es ofrecer más herramientas a los usuarios para proteger su privacidad. Bien amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Ya venimos.
Nos acompaña Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela. Importante, Tito, que estés aquí porque vale la pena un poquito hacer retrospectiva de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el sector que tú representas. Hay todavía algunas quejas en cuanto al abastecimiento y escasez de algunos productos, en fin, en cuanto a antivirales, algunos productos que son para atender a pacientes con problemas psiquiátricos, etcétera. En fin, yo quisiera que nos ubicáramos y nos dieras una información de lo que está ocurriendo. Y bienvenido, por supuesto. Bueno, primero que nada, nuevamente gracias por la invitación a tu programa, Carlos. Bueno, sí, mira, la industria farmacéutica cerró en el año 2021 con un ligero crecimiento, ¿no? Estamos alrededor de los 159 millones de unidades en comparación con el cierre del 2020. Cabe destacar que en el 2020 ya habíamos presentado también un crecimiento, evidentemente, en una economía prácticamente enana, ¿no? Como tal, porque bueno, ya no son los volúmenes de hace 7, 8 años atrás. Una economía deprimida, ¿no? Totalmente. Sin embargo, el abastecimiento durante todo el año 2021, yo creo que ronda el 95-96%. Quizás este tipo de productos yo los ubico en este 4%, productos como tú bien lo dices, para afecciones muy específicas. Que tienen alguna debilidad en su distribución todavía. Exacto, y que no se fabrican en el país como tal. Entonces, este tipo de productos son netamente importados. Eso te iba a comentar. ¿Okay? Entonces, hay casas de representación que están entrando al mercado, que tienen poco tiempo, que se han encargado muchas de ellas a hacer la importación de este tipo de productos, pues. Y evidentemente que esto ha traído lo que viene siendo el abastecimiento. Las empresas nacionales han hecho un esfuerzo titánico porque aparte de su vademecum de productos, han tenido también que incorporar nuevas drogas de manera de suplir al mercado, sobre todo en afecciones crónicas. Y la empresa nacional farmacéutica, Tito, se ha reanimado, ha vuelto a tomar pues algún impulso. Bueno, fíjate, Carlos, la industria nacional nunca ha dejado de producir medicamentos como tal, sólidos, semisólidos, líquidos, inyectables. No ha dejado de importar los insumos, siempre hemos estado ahí a pie del cañón, con pandemia, sin pandemia. Esfuerzo titánico, te digo, porque ya tú conoces los problemas del país. Tenías cuarentena, no tenías gasolina, no había diésel. Las droguerías también hicieron un trabajo titánico en la distribución a nivel nacional y las farmacias, tanto cadena y farmacias independientes, también hicieron su labor con transportar a todo lo que es el personal, porque aquí hay más de 7.000 empleos directos. Te estoy hablando de auxiliares de farmacia, farmacéuticos regentes, todo lo que es el personal operario de plantas que viven en zonas aledañas, Guarenas, Guatire, muchos en el estado Vargas, otros en los Valles del Tuy. Evidentemente que nosotros tuvimos que poner un sistema de transporte para todo el personal que pudiera llegar a las plantas y hacer la labor de la fabricación de los medicamentos, ¿no? Hay algo muy importante, Carlos, que tú lo sabes, que es básicamente, y yo lo dije en un programa que tuvimos inclusive con el presidente de la República en Guarena, que esto ha sido, el esfuerzo es metiéndose la mano en el bolsillo de los empresarios, no solamente del sector farmacéutico, y tú bien sabes que todos hemos tenido que acudir porque no tienes un sistema económico donde te permita acompasarte con la banca, pues a lo mejor. No, y con esto del encaje legal, fíjate que de eso tenía pensado planteártelo y lo hago de una vez. Con esta reducción del 85 al 73 muy poco se hace, todavía sigue siendo un porcentaje del encaje legal muy alto, el acceso al crédito que puede ser, alguien calculaba en un volumen total, recientemente conversando acá, que eso podría representar quizá 70 millones de dólares, y eso no es nada para el universo que, digamos, empresarial que requiere de créditos de mayor envergadura. Totalmente de acuerdo. Fíjate que por lo menos nosotros cuando hacemos los análisis decimos, bueno, va quizás en la dirección correcta, pero evidentemente, como tú dices, un 12% quizás entre deuda de banca y todo lo que tienen que recuperar, lamentablemente no va a llegar. Básicamente nada, ¿no? Y 74 millones de dólares, bueno, te puedo decir que para la industria pueden ser 4 tapas, 3 frascos, pues, porque la industria todo prácticamente lo tiene que prepagar
y adicionalmente en divisa norteamericana, porque hasta los mismos proveedores de Europa, o ya sea de Asia, China, India, etcétera, se trabaja a nivel de divisas. Ahora, el gobierno ha puesto obstáculos para que la industria se autofinancie, que pueda sacar de su bolsillo y poder traer insumos y poder trabajar acá. No te puedo decir. Bueno, lo ha más. entendido, me imagino. No, Si no, no pueden. No, porque es que el sector salud es un sector muy delicado. Yo creo que todos los sectores en el país son importantes por la economía, ¿no? Pero el sector salud es preponderante porque, bueno, estamos hablando ahorita con pandemia y si tú ves el crecimiento de la industria en un 80% va amarrado a los productos para lo que son terapias coadyuvantes del COVID-19, ¿no? Ahora fíjate que te iba a preguntar también, Tito, y los productos para atender determinadas patologías, no estas que necesariamente dependen de la importación, como los que mencionábamos al principio, pero sí otros tratamientos, por ejemplo, cardíacos, oncológicos, diabetes, eso sí hay productos en el país. Sí, fíjate que era lo que te comentaba, muchas empresas nacionales se han abocado a aumentar la producción porque evidentemente la demanda siempre va en incremento como tal, porque cada día hay más cardiópatas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay nuevos actores en la industria farmacéutica que siempre se cuela uno que quiera hacer negocios puntuales y de inmediato, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero si hay empresas Esos son los que hacen serias, importaciones a otras tiendas, en fin. y que de repente te traen un producto bajo un régimen especial y puntual y después no son consecuentes y nada más tienen 2 personas en una oficina y es cuando tú tienes el sin problema permiso de los sanitario ni costos. nada. Y bueno, eso siempre hay, pero sí también te puedo decir de este lado que hay muchas empresas que se han incorporado que son de personas que trabajaron en la industria farmacéutica, que tienen conocimientos y son profesionales y se han abocado a traer los productos que dejaron de traer las transnacionales cuando se retiraron, porque es bien cierto y no es ningún secreto que aquí desde el 2016 en adelante hubo un éxodo de retiro de las empresas. ¿Y no hay transnacionales. retorno o hay posibilidades de retorno de esas transnacionales? Bueno, mira, son pocas las que hacen vida, no te voy a nombrar porque sería, le vamos a hacer comercial, pero hay 2 empresas que quedaron con muy bajo perfil, otras me imagino que estarán en negociaciones para que algunas empresas las representen en el país. Pero regreso como tal. Como era antes. De la farmacéutica, no. No, pero vamos a hacer una pausa, Tito. Conversamos con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica venezolana. Bueno, mantenemos conversación con Tito López. Tito, quería un poquito para también hacer algo de retrospectiva. ¿Cuál ha sido el aporte de la industria farmacéutica venezolana en el marco de la pandemia? Que ustedes han trabajado con esfuerzo, con perseverancia, a pesar de los contratiempos y las dificultades, que lo siguen recibiendo ese peso ustedes. Antes también lo recibían las transnacionales que se marcharon, pero ¿cómo están haciendo en este caso? Y lo que te preguntaba, el aporte, ¿cuál ha sido? Mira, el aporte evidentemente que ha sido la producción de medicamentos en primera línea, ¿no? El aumento de muchos rubros que se están utilizando para las terapias coadyuvantes del COVID, como te había comentado. Muchas empresas inclusive se han puesto a comercializar alcohol, porque el alcohol viene siendo el primer producto más vendido en la industria. Sí. Aun cuando no lo produce la industria farmacéutica, porque es un vehículo que se utiliza para la fabricación de algunos medicamentos y sobre todo para limpieza de máquinas y mantenimiento de plantas, nos hemos metido también en ese mercado, ¿no? El aporte ha sido adicional al plan de vacunación que se hizo en todo el territorio nacional. Muchas de las empresas farmacéuticas prestaron sus depósitos para que sean almacenadas las vacunas, porque tú sabes que esto, sobre todo la rusa, tiene que estar bajo una determinada temperatura, la distribución a nivel nacional y sobre todo también cadena de farmacia. Es decir, ustedes fueron los receptores en buena medida del inventario de las vacunas. Totalmente, ¿no? Y la distribución a nivel nacional, un trabajo mancomunado, toca reconocerlo con el motor farmacéutico, que yo creo que es uno de los pocos motores que ha sido efectivo en este caso, ¿no? Nosotros hemos tenido que trabajar conjuntamente con ellos
en la distribución sobre todo el territorio. Las farmacias cadena, que no te las voy a nombrar, que son bien conocidas, donde hemos hecho jornadas de vacunación. Que continúan además. Y continúan, y siempre hacemos el llamado a la vacunación, porque antes no teníamos vacunas y ahora que las tenemos, la gente no se quiere vacunar. Bueno, algunos por su filosofía, ¿no? Y todo, ¿no? Pero bueno, como todo ser humano. Pero ahorita tenemos vacunas, hemos hecho ese aporte también a la industria farmacéutica y al Estado venezolano, porque no tenía la logística como para hacerlo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho el esfuerzo, hemos trabajado en conjunto. Esto totalmente es gratuita, la vacuna, la distribución, el almacenaje, aquí no hay ningún costo por el medio, ¿no? Y bueno, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo creo que la industria farmacéutica ha sido, dentro de estos 2 últimos años de pandemia, ha sido un pilar fundamental, al igual que el gremio médico, enfermeros, clínicas, etcétera. Aquí hay mucha gente que hay que aplaudir porque no fue fácil con todas las vicisitudes que se viven, ¿no? Ahora, Tito, antes hablábamos del tema, ya más concretamente del sector que representas, del tema, digamos, de el encaje legal, la necesidad de que se reduzca sencillamente para que puedan tener acceso al crédito, y la industria en general también. Pero hay otro elemento importante. Esta reforma de la ley de las transacciones financieras, ¿ustedes han medido en el sector qué impacto pudiera tener? Bueno, sí, fíjate, yo creo que ese es el gran tema del año, ¿no? De inicios de año, el impuesto a las grandes transacciones. El impuesto a las grandes transacciones, evidentemente que puede tener un impacto en el precio, en el producto final. Es un sistema que habla sobre aquellas empresas que son, ¿cómo se llama? A nivel de tributos, ahorita se me fue, contribuyente especial. Sí, pero cuando tú lo vienes a ver aguas abajo, contribuyente termina siendo todo el mundo, ¿no? Termina siendo todo el mundo, hasta el kiosco a la esquina. La Cámara de la Industria Farmacéutica es contribuyente especial y es una cámara sin fines de lucro. Entonces, eso evidentemente que va a impactar al ciudadano a pie, que eso creo que se está revisando, y también una petición por Conindustrias que no le llegue a la persona natural. Pero como la pregunta viene, evidentemente que impacta porque yo, si soy fabricante, yo voy a tener que pagar ese impuesto al que le compro materia prima. Pero yo de repente compro 5, 6, 7 insumos para fabricar un medicamento. Entonces, ahí es donde hay que revisar cuánto de ello yo tengo que pagar el 3%. Lo que se sugeriría, y mucha gente lo hace de esa forma, Tito, es que antes que se publique, antes que se establezca un reglamento, se estudie bien, porque de repente el impacto va a ser muy severo y no van a ser los objetivos los que se van a alcanzar en última instancia. Exacto. Porque cuando tú lo sumas, Carlos, es lo que te estoy comentando, dependiendo del vocero, porque hay unos voceros que te hablan del 3, otros te hablan del 12, dice que es hasta el 20, bueno, eso no está muy claro, eso lo tenemos, lo puntualizamos. De repente al final no vas a pagar el 3, porque si yo vendo en 100 bolívares como fabricante al distribuidor, yo voy a pechar el 3, ¿verdad? Por ciento de esos 100 bolívares, pero al final el consumidor, el 3% es del precio final. Entonces, a lo mejor dentro de la cadena no está pagando el 3, puede estar pagando el 6, puede estar pagando el 9, ¿no? Eso es dependiendo, ¿no? Evidentemente que tiene que ser revisada, más en una dolarización prácticamente de facto, porque sabemos que la dolarización sigue siendo la moneda de curso del bolívar, pero bueno, gran parte de la economía se mueve a través del dólar. Bueno, gran parte en un altísimo porcentaje, creo que está 4-1, 3-1 frente al bolívar. Sí, ahora, Conindustria, que tú lo mencionaste, Tito, hizo una serie de sugerencias. Por ahí algún vocero de la Asamblea Nacional dijo que no las iban a tomar en cuenta, que no estaban de acuerdo con todas. ¿En qué ha quedado eso? Porque ustedes hacen una serie de observaciones alrededor de esta reforma de la ley de impuestos. Bueno, fíjate, nosotros hemos sostenido reuniones y se está haciendo todo lo humanamente posible. Se están llevando todas las propuestas a todos los entes que hacen vida en el sector económico de manera de canalizarlo, porque al final yo creo, Carlos, que tienen que ser revisadas, pues, porque el impacto va a ser para el ciudadano a pie. El impacto no solamente va a ser a nivel empresarial, que evidentemente, aparte de la voracidad fiscal que vivimos, mira, aquí se pagan 13, 14, hasta 15 impuestos dependiendo qué tipo de empresa, en qué rubro tú manejes, más los impuestos que tú tienes
estadales, impuestos de alcaldía, servicios, aseo urbano, luz eléctrica, que son impuestos que son pagos altos y el servicio no es el mejor, ¿no? Entonces yo creo que esta ley seguramente la van a revisar de manera de que, para mi criterio, yo lo pienso de esta manera, es que tenga el menor impacto posible en el consumidor. Claro, porque además tú decías que puedes generar un impacto de carácter inflacionario en un momento donde la autoridad monetaria, Banco Central de Venezuela, dice que se ha ganado la lucha contra la hiperinflación. Bueno, eso es lo que le va a dejar reestimularlo otra vez. Bueno, recuérdate que hay una diferencia entre la inflación y lo que viene siendo la paridad cambiaria, y hay una diferencia. Y bueno, mira, imagínate, no está claro, tendrías que poner personal en cada uno de los comercios, porque esto no va a incentivar a que el comercio como tal pague el impuesto. No, y al final de cuentas, cuando haces la sumatoria, en cálculo y proyección va a ser mucho menor de lo que se había establecido. Exactamente, completamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que se hagan las modificaciones en última instancia. Tito, te agradezco mucho por toda la información y el recorrido que hicimos por una serie de temas que vinculan a la industria farmacéutica. Nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos en lo actual al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las noticias más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @LoActual en Twitter, @LoActual_TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que el Congreso de Estados Unidos invitó a Britney Spears a relatar su experiencia bajo la tutela de su padre. Luego de recuperar su libertad, el Congreso de Estados Unidos invitó a la cantante para relatar su experiencia de vivir bajo el amparo social, económico y laboral de James Spears, quien es su padre. La misma princesa del pop compartió la misiva en sus redes sociales, la cual fue extendida por los congresistas religiosos en sus conciertos. Los fanáticos en el pase es con mis compañeros del estudio principal. Bueno, concluimos entonces la primera emisión. Como siempre, les vamos a dejar nuestras cuentas, pues, en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y si además desea ver esta u otras emisiones, visiten nuestro canal de YouTube Televen TV. Es importante que ante la presencia en el país de las variantes del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio del virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1 metro y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los lugares de riesgo medio está el sitio de trabajo, pues se tiende a relajar las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general, donde además la aglomeración puede ser un problema. Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Y recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Ahora sí, culminamos esta primera emisión. Nos corresponde colocarnos nuestro tapabocas e invitarles para mañana a las 6 después del himno nacional con la primera emisión del noticiero de Televen.